quiero hablar acerca del poder del Espíritu Santo para sanar. ¿Sabe una cosa? Déjeme decirle que el Espíritu Santo es el agente que Dios usa para traer sanidad a su cuerpo. Amén. Que diga conmigo, el Espíritu Santo es el agente que Dios usa para sanar a su pueblo. El Espíritu Santo es el agente, es decir, es el enviado, ¿ok?, por Dios para que traiga salud divina, para que traiga vida a su cuerpo. ¿Sabe lo que es el cáncer? El cáncer es un organismo, es una célula que está viva, pero es una célula de mal, una célula mala, pero es un organismo vivo. Y cuando el cáncer llega a su cuerpo, empieza a inundar y empieza a infestar y empieza a infectar demás células. Y entonces la vida mala del cáncer empieza a propagarse por todo el cuerpo y empieza a robarle la vida. Pero ¿sabe qué es lo que es descubierto la ciencia médica? Que cuando esa célula mala que está viva, porque es un organismo vivo, muere, es arrancada de raíz, ¿sabe qué es lo que pasa? El cuerpo empieza a sanar. Amén. ¿Y sabe qué es lo que el Espíritu Santo trae a nuestro cuerpo? El Espíritu Santo trae vida. Amén. Y si la vida del Espíritu Santo está en nosotros, entonces no hay enfermedad, no hay una célula mala que pueda infestar nuestro cuerpo, porque allí está la vida de Dios. Amén. Y quería enseñarle ese principio. Ese es el poder del Espíritu Santo para sanar. Pero déjenme ir hacia adelante. Quiero decirle cuál es la raíz de las enfermedades. Escuche bien esto. Cada enfermedad tiene vida en sí misma. Un germen o un agente biológico causa una vida mala que viene ¿de dónde? De Satanás. Dios no creó la enfermedad. ¿Ok? Dios no manda una enfermedad como prueba, sino que es una vida mala que viene de Satanás y dice, y destruye el cuerpo humano. Es esa vida mala la que produce y hace que crezca una enfermedad. De igual forma, el Espíritu de Dios da vida al cuerpo. Amén. Esa es la importancia de que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Y el día de hoy es una fiesta muy importante donde el Espíritu Santo es el protagonista. Durante toda esta semana la celebración es en honor al Espíritu Santo. Es una fiesta dedicada al Espíritu Santo. Y como es una fiesta dedicada al Espíritu Santo, es decir, que allí hay sanidad, hay un portal de sanidad, hay un portal de resurrección, hay un portal de bendición. ¿Quién lo cree? Amén. Ahora, ¿cuál era el ministerio de Jesús? Dice la palabra de Dios, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Fíjese que la palabra de Dios resalta que Jesús predicaba el evangelio del reino. Y lo dice tal cual. El evangelio del reino. La palabra predicar es la palabra promover o proclamar. Y la palabra evangelio significa buenas noticias, pero en otra de sus acepciones significa un orden de gobierno. Entonces la palabra de Dios dice que él proclamaba un gobierno diferente al gobierno humano. Y dice que él predicaba un gobierno, y ese gobierno era el gobierno ¿de qué? Del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si existe un gobierno, un evangelio del reino, existen otros evangelios. Pero dice la palabra de Dios que Jesús recorría toda Galilea enseñando, ¿ok?, y predicando el evangelio del reino. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Dice, dice en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria
y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Y dice algo bien importante ahí, dice, y los, ¿qué? Endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y dice que Él los sanó a todos. Entonces, fíjese que ese es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino habla acerca de 4 puntos importantes, es decir, predicar, enseñar, sanar enfermos y expulsar demonios. El ministerio de Jesús funcionaba en esas 4 dimensiones. Es decir, Jesús predicaba, Jesús enseñaba, sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. Ese es el ministerio de Jesús y ese es el Evangelio del Reino. El problema es que la iglesia hoy día solamente opera en 2 dimensiones. Predicamos muy bien porque hay muy buenos predicadores y también hay muy buenos maestros. ¿Sabe por qué? Porque esto es algo que nosotros podemos practicar y podemos profesionalizarnos. Toda persona que se para hablar aquí de la palabra de Dios, todos, absolutamente todos, lo que están haciendo es comunicar algo. Y la comunicación es una habilidad que se puede desarrollar. Usted puede tomar un curso para hablar en público, un curso de oratoria para poder modular la voz, puede tomar un curso de homilética para poder hablar correctamente la palabra de Dios, puede tomar los cursos que sea, y esas 2 dimensiones que es predicar y enseñar, usted las puede desarrollar y las tiene que desarrollar para poder hablar de la palabra de Dios. Pero sabe una cosa, en lo que está fallando la iglesia hoy día es que en muchos de nuestros servicios no hay una evidencia tangible. Es decir, no hay sanidad y mucho menos expulsar demonios. Es decir, la liberación es como un tabú. Ese tema no se toca. Cuando vemos una persona que está atormentada, ¿qué es lo que hacemos? Mándalo a una terapia. Mándalo con el psiquiatra para que lo medique, para que lo tranquilice. Pero sabes una cosa, lo que la palabra de Dios me enseña en el versículo anterior es que Jesús sanaba a los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Amén. Es decir, que los problemas de la mente también tienen un origen espiritual. Y la palabra de Dios dice que cuando le presentaban a esas personas a Jesús, ¿qué hacía Jesús? Los mandaba a una terapia, los mandaba a consejería, especializó a algunos de sus discípulos en consejería familiar. ¿Sabe qué es lo que hacía? Jesús los liberaba. ¿Por qué? Porque Jesús operaba en esa dimensión de la expulsión de demonios o en la liberación. Ahora, ¿cuál es el problema de la liberación? El problema de la liberación es que hemos aprendido más de Hollywood que de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de liberación nos imaginamos o nos transportamos a una de las películas más famosas de todos los tiempos, que es El Exorcista. Y pensamos que la liberación necesariamente tiene que ser así. Tiene que ser grotesca. Nos imaginamos que la liberación es que una persona se va a poseer, se va a transformar y va a escupir verde. Pero déjeme decirle que no. Porque dice la Escritura que para esto apareció el Hijo de Dios, para desatar a todas las personas que están atadas por el diablo. ¿Ok? Y hay muchas maneras en cómo una persona se puede liberar. El asunto es, y el principio es que nosotros creamos esa verdad. Creamos que Jesús puede liberar nuestra vida y nuestra alma. Hay áreas de nuestra vida que a lo mejor no estamos poseídos por un demonio,
pero quizás están demonizadas. La palabra demonizar significa influenciar. Es decir, que hay muchas áreas de nuestra vida, hay muchos pecados ocultos que no hemos podido renunciar o superar porque hay una atadura en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, que no nos deja y no nos permite avanzar. Es una atadura. No sé si ha visto caricaturas o una película que de pronto a un preso le ponen un grillete en la pierna y le ponen una bola de este tamaño, ¿con el fin de qué? De que él se sienta libre, pero hay un peso que lo está atando y que lo está limitando en su movimiento. ¿Sabe? Hay muchas personas dentro de la iglesia que se encuentran en ese estado, que quieren avanzar, que quieren progresar, que quieren hacer cosas, pero sabe, todavía hay un grillete en su tobillo que no los deja avanzar a lo que Dios quiere que usted avance, ¿sabe? Y siempre están esperando el tiempo oportuno y el tiempo correcto. Y son las personas que siempre hablan y dicen, en el tiempo de Dios. Pero sabe, le tengo una enseñanza el día de hoy. El tiempo de Dios no es un lugar al cual tenemos, el tiempo de Dios no es un cuándo va a ocurrir. El tiempo de Dios no es un tiempo cronológico en la vida del ser humano, sino que el tiempo de Dios es un lugar al que tenemos que acceder. La palabra de Dios habla del tiempo de Dios en el libro de Eclesiastés y habla y dice el tiempo y la ocasión. Y cuando la palabra de Dios habla de un de repente, porque a veces pensamos eso también, decimos no, es que cuando Dios quiera, porque Dios es soberano y va a actuar en su momento. Déjeme decirle que hasta los de repente son un tiempo al cual tenemos que llegar, en el cual se conjuga la preparación con la oportunidad. Amén. En el cual se cruzan la preparación con la oportunidad. ¿Cómo sucedió el Pentecostés? No dice que andaban caminando como si nada y nada más de repente bajó el Espíritu Santo y los llenó a todos. ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban haciendo algo continuamente durante 50 días. Se estaban preparando. Todos los días hacían lo mismo, una rutina. ¿Por qué? Porque estaban esperando el tiempo de Dios. Pero esperar el tiempo de Dios no es esperar a que el cielo se abra o que suceda un rompimiento. No, un de repente viene cuando tú y yo estamos preparados para recibir, porque estamos en el tiempo oportuno de Dios. Amén. Entonces eso es la preparación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús hablaba acerca de eso. Jesús se movía en esas 4 dimensiones, predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios. Eso es lo que hacía Jesús. ¿Sabe? Hace varios años, o hace 1 año y medio aproximadamente, cuando vino por primera vez el pastor Edgar aquí a Ciudad Madero, él dio una palabra, yo no sé cuántos se acuerdan, y dijo, la próxima vez que venga yo los quiero ver en el salón principal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Era una promesa de Dios? ¿Era una palabra de un hombre de Dios? Claro que sí. ¿Por qué no sucedió inmediatamente al segundo domingo? ¿Por qué no tomamos la decisión de decir, bueno, es que ya lo dijo el pastor Edgar, ya hay una palabra, ya hay una promesa, mañana me bajo? ¿Sabe por qué? Porque primero necesitamos una preparación para poder llegar a ese lugar. El problema de la iglesia es que desiste, es que no prevalece, es que no permanece, no sabe esperar haciendo, sino que se sienta cómodamente a esperar ese tiempo en el cual baje Dios y te diga, papito, aquí está tu lechita, tu panecito y desayune. Eso no sucede.
Eso no sucede. Tenemos que tener un tiempo de preparación, pero tenemos que aprender a esperar en Dios, pero esperar haciendo. Esperar haciendo. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Eso es una declaración. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Dice la palabra de Dios en Lucas 4, 40 al 41. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y ahí nos está hablando del principio de ¿qué? De la impartición. Nos está hablando de la imposición de manos. Dice, también salían demonios de muchos, dando voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. El día de ayer le preguntaba a mi esposa y le decía, ¿tú sabes qué es lo que significa la palabra reprender? Porque a veces reprendemos al espíritu malo, reprendemos al diablo, pero no sabemos realmente qué significa reprender. La palabra reprender significa secar. Eso es lo que significa reprender. Y cuando hablamos acerca de la enfermedad, reprendemos la enfermedad con el objetivo o con la finalidad de ¿qué? De secarla, de quitarle la vida, de destruirla, de desintegrarla. Amén. Así es que la próxima vez que usted reprenda algo, tiene que saber qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está declarando. Entonces por eso reprendemos a espíritus malos y reprendemos a la enfermedad y reprendemos toda obra del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque es con la finalidad de ¿qué? De quitarle la vida, de secarlo. Amén. Ahora la palabra de Dios dice en Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Yo tengo autoridad. Me es dada la autoridad. Y sabes, ahora cuando nos envía Jesús, nos está diciendo, yo voy a estar contigo. Y esa es nuestra confianza. Es decir, que hacer la obra de Dios no debería ser una carga. Amén. Hacer la obra de Dios no es una carga. ¿Sabe por qué? Porque usted no está cargando solo. Hacer la obra de Dios no debería ser una carga, porque usted no está cargando solo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que toda la autoridad les dada ¿a quién? A Dios. Toda autoridad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, vayan con mi autoridad. Vayan como un mensajero solamente. Amén. Tiene que ir solamente a comunicar lo que le fue. Amén. ¿Estamos? No debe ser una carga hacer la obra de Dios. No debe ser una carga predicar. No debería ser una carga pesada. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, yo voy a estar contigo todos los días. Todos los días. Todos los días, ¿cuándo? Hasta el fin. Esa es la promesa de Dios. Entonces tenemos la autoridad de Jesús para ir y hacer la obra de Dios. Tenemos la autoridad de Jesús, tenemos el respaldo de Jesús, tenemos la promesa de Jesús, tenemos esa potestad que Jesús ganó y que ahora nosotros solamente vamos y confesamos y declaramos. Amén. Ahora,
Vamos a entrar en materia. ¿Cómo lidió Jesús con la enfermedad? Eso es algo importante y eso está bueno. Que en Lucas 13, 10 al 13, dice la escritura: un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Allí había una mujer que tenía 18 años de estar jorobada. Y ahí viene algo importante. Dice: un espíritu malo la había dejado así. No dice que fue la esclerosis. No dice que fue la artritis. No dice que fue una caída que sufrió de niña y que ahora tenía un problema. ¿Sabe qué dice? Un espíritu malo. ¿Cómo la dejó? La había dejado así. ¿Cómo Jesús lidió con la enfermedad? La palabra de Dios dice que un espíritu malo la había dejado así. Dice, y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de toda enfermedad. Jesús puso sus manos sobre ella y en ese momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Y ahí vemos el principio, cómo Jesús lidió con la enfermedad. Yo sé que hay un médico para todo. Yo sé que la ciencia médica se ha levantado mucho y hay muchas especialidades y eso está muy bien. Porque ahora los científicamente pueden probar cuando Dios opera un milagro. Amén. Y eso debería ser testimonio para ti, para mí. No estamos en contra de la ciencia, sino que ahora la ciencia respalda lo que puede ser un milagro. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Jesús lidió con la enfermedad esa y no la colocó en un lugar para que la atiendan, sino que Él mismo dice que Él le habló la enfermedad porque identificó que había un espíritu malo, le puso las manos y dice la palabra de Dios que envió la palabra y ella quedó completamente, amén, completamente libre. Completamente libre. Amén. Entonces, la enfermedad es una esclavitud, es una atadura, es una imposibilidad. ¿Ok? Jesús discernió que el origen de la enfermedad no era física, sino que era espiritual. Muchas veces nos encontramos tratando enfermedades de origen espiritual como si fueran simples problemas físicos. Hoy el discernimiento ha sido sustituido por la psicología y la fe por la razón, lo cual ha llevado a la gente a buscar la solución de problemas espirituales en métodos humanos. Los métodos psicológicos, filosóficos y aún religiosos solo han servido para lidiar con la forma y no con el fondo. Necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo de Dios y la fe, porque nadie puede entender al ser humano si no es a través de la revelación de su Creador. ¿Sabe? Yo no estoy en contra de la psicología, ni de la psiquiatría, ni la medicina. Yo jamás le voy a decir que se deje de tomar una pastilla. Jamás. Jamás le voy a decir eso. Pero ¿sabe una cosa? Hay muchos problemas. Hay muchos problemas que tienen su origen espiritual. Y la mayoría de los problemas tienen un origen espiritual. Y cuando solamente estamos lidiando a través de métodos humanos, solamente estamos cortando las ramas, pero nunca vamos y nunca podemos ir a la raíz del problema. ¿Ok? Las actitudes solamente son un fruto de lo que hay dentro de la persona. Una actitud de prepotencia, una actitud de orgullo, una actitud de resentimiento o que se ofende fácilmente, solamente es un fruto.
Y usted puede ir con quien sea para solamente que le den una tratadita. Pero ¿sabe una cosa? Eso tiene su origen en lo espiritual. Y hasta que usted no sea liberado de ese espíritu malo que solamente... ¿Me explico? Teníamos en casa de mi papá, teníamos un árbol. Entonces, el vecino estaba ya con problemas con mi papá porque las ramas salían para el otro lado y las raíces crecían para el otro lado. Y entonces había un problema. Entonces mi papá habla a unas personas y le cortan el árbol, pero dejan la raíz. ¿Sabe qué pasó el siguiente año? El mismo problema. Llamó a las mismas personas, volvieron a cortar las ramas, pero ¿qué pasó el siguiente año? El problema seguía. ¿Y me está entendiendo la ilustración? El problema seguía, ¿sabe por qué? Porque mientras no se identifique y se arranque la raíz del problema, va a seguir creciendo. Los problemas en tu casa, los problemas en tu matrimonio, los problemas financieros, los problemas de salud tienen una raíz. Y hasta que tú no vayas a lo profundo y logres identificar y logres sacar de raíz el problema, al año que sigue van a seguir los mismos frutos. Solamente estamos cortando ramas. Y dije algo bien importante. Dije los métodos psicológicos, dije los métodos filosóficos, pero también dije, y aún los métodos religiosos. ¿Sabes por qué? Porque también en la iglesia, cuando no hay la evidencia del poder del Espíritu Santo, solamente podemos estar lidiando con las ramas. Es decir, nos podemos estar andando por las ramas y por eso no hay transformación en la gente. Ahora, ¿es el problema de la iglesia y del pastor? No, a veces no. A veces el problema de nosotros que no queremos ir a lo profundo, porque no queremos escarbar. Estamos como aquella persona que dice, lo perdono, pero no se me olvida. O sea, superficialmente quiero un alivio, quiero despejarme de esa carga. Por un año no hubo problemas mi papá con el vecino, pero el siguiente año ahí estaba el vecino, porque volvieron a crecer las ramas. Pero muchas veces nosotros venimos a la iglesia con el fin de ¿qué? Que nos den una podadita nada más, superficial. Escuchamos la palabra con el fin de ¿qué? De aliviar nuestra conciencia, decir, ya cumplí. Pero ¿sabes una cosa? No vamos a lo profundo porque no queremos realmente ser transformados. Porque realmente no estamos buscando una transformación, porque todavía hay una raíz que necesitamos arrancar. Ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el Espíritu Santo? Por supuesto que sí lo va a hacer el Espíritu Santo, pero yo ya le enseñé un principio. ¿Cuál es? El principio de la perseverancia y la rutina. Amén. El principio de la consistencia. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no? Es decir, que mientras yo no haga y cumpla esa rutina, nunca voy a solucionar el problema, porque siempre voy a estar esperando que venga un predicador, que venga alguien famoso y me haga una oración. Se acabaron mis problemas. Así no funciona. Así no funciona. Eso es una responsabilidad personal. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjese bien, solamente el poder del Espíritu Santo, solamente el discernimiento del Espíritu Santo de Dios y la fe puede librarnos de esas cuestiones. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué términos vamos a usar para orar contra las enfermedades? En Marcos 9:25 al 26 encontramos algo muy importante respecto al ministerio de Jesús.
Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. ¿Qué hizo Jesús? Reprendió al espíritu inmundo. ¿Ok? Y le dijo, y aquí viene lo importante, viene lo interesante. Wow, eso está poderoso, porque dice que Jesús reprendió al espíritu y le dijo, ¿qué le dijo? Espíritu mudo, ¿y qué? Espíritu mudo y sordo. ¿Cuál creen que era la situación de esa persona? No se necesita ser un genio para poder deducir que esa persona tenía un problema de ¿qué? Era sordomuda. ¿Sí o no? Dice, oye pastor, eso es tan obvio. Eso es tan obvio. Cualquiera lo puede deducir. Sí, por eso la Biblia lo habla. Y por eso lo expresa de esa manera, porque dice la palabra de Dios que Jesús reprendió al espíritu malo. Le pudo haber dicho, espíritu, sal de ella, pero le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, dice que salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. ¿Sabes? El poder de la liberación, el poder de la palabra de Dios. ¿Ok? Esa es la forma y ese es el término que nosotros tenemos que usar. ¿Para qué? Para orar contra las enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Jesús identificó. Imagínate que yo estoy en un lugar como este y digo, ¡hey, salte! Le puedo decir por género, humano, sal de aquí. ¿Y a quién le está hablando? Pero la palabra de Dios dice que Él le habló específicamente a alguien. Yo puedo decirle a una persona por su nombre y esa persona va a saber que yo le estoy hablando a él y le voy a decir, ve allá, haz esto. ¿Ok? Entonces Jesús tenía esa manera y usaba ese término para orar contra las enfermedades. Jesús le hablaba al espíritu por su nombre de acuerdo al padecimiento que tenía. Y por eso nosotros cuando oramos, cuando liberamos a una persona o estamos orando por una sanidad, que decimos, espíritu de artritis en el nombre de Jesús, sal ahora. Espíritu de cáncer, sal ahora. Espíritu de falta de perdón, sal ahora. Espíritu de ofensa, sal ahora, porque tenemos que hablarle por nombre. Y ahí es donde se necesita el poder del Espíritu Santo para discernir qué es lo que está ocurriendo. Amén. ¿Sabe qué es lo que hace el médico? El médico, cuando tú llegas y dices, ¿sabes qué? Estoy padeciendo de esto o tengo estos síntomas. ¿Qué es lo que hace el médico? Inmediatamente te receta, vaya a un estudio. ¿Por qué? Porque el estudio va a revelar de manera precisa cuál es la raíz del problema, cuál es la fuente del problema, y entonces puede recetar algo. Ahora, ¿cuál es nuestro análisis? El análisis es lo obvio o el discernimiento de espíritus. Hay cosas que son muy obvias y que usted va a orar por sentido común. ¿Ok? Usted va a orar por sentido común y va a reprender al espíritu por sentido común, pero hay muchas veces en que el espíritu está muy en lo profundo y no se va a dejar ver, y entonces ahí es donde necesita usted entrar el discernimiento de espíritu, ese don de discernimiento de espíritu. ¿Para qué? Para orar por esa persona específicamente. ¿Sale? ¿Estamos? Ahora, ¿qué incluye la salvación que Jesús nos dio? Ya estoy terminando. La salvación para el creyente no solo es asunto de salvar su espíritu o de evitar condenación eterna.
aun cuando esto es lo más importante. La palabra de Dios dice que cuando Jesús miraba a una persona enferma, lo primero que le hacía, ¿qué es? Tus pecados te son perdonados. Lo más importante es la salvación del alma, pero la salvación no solamente incluye la salvación del alma, ¿ok? Sino que incluye todos los aspectos de la personalidad humana. Es decir, a Dios le importa todo lo que tiene que ver contigo. A Dios le importa todo lo que haces. A Dios le importa todo, le importas tú. Ahora, hay 5 áreas de nuestro ser en las cuales podemos enfermar. Ya estoy cerrando el tema. ¿Cuáles son esas 5 áreas? Número 1, el cuerpo. Número 2, la mente. Número 3, las emociones. Número 4, la voluntad. Y número 5, el espíritu. 5 áreas en nuestro ser en las cuales podemos enfermar. Hay enfermedades que son enfermedades de la mente. Hay enfermedades que son enfermedades de las emociones. Hay enfermedades que son de la voluntad. ¿Cómo ve esa? ¿Cómo ve esa? Por ejemplo, una enfermedad de la voluntad, ¿cuál podría ser? Piénsele tantito. Eso es véalo como una clase. Véalo como una clase esto. ¿Cuál sería un problema de la voluntad? Porque quiero enseñar con el fin de que usted se lleve algo valioso. Una enfermedad de la voluntad quizás pudiera ser la cirrosis hepática. La persona sabe que está enferma, está bajo tratamiento, pero su voluntad está cautiva y no puede dejar el trago. Hay un espíritu en su voluntad que está dañando, que está destruyendo y que está sobre ese hígado, trayendo enfermedad. Y cuando usted va y dice, espíritu de cirrosis hepática, fuera en el nombre de Jesús. Pero hay algo más profundo. Y es ahí donde el discernimiento de espíritu tiene que llevarlo a saber cuál es el origen y cómo entró ese espíritu, y pudo haber sido porque hubo rechazo en su vida, porque hubo abandono en su vida. Y ahí es donde nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para identificar. Amén. Termino con esto. ¿Qué es la enfermedad en sí? La enfermedad es una invasión y perversión demoníaca en la obra perfecta y creativa de Dios. El diablo trae la enfermedad para atormentar la personalidad de la gente. Eso es la enfermedad, es una perversión de la obra perfecta de Dios. Dios te creó perfecto, sin enfermedad, pero la enfermedad es una invasión. ¿Sabe lo que significa invasión? No se pide permiso para invadir algo. Es un allanamiento. Es entrar sin permiso. Y no solamente entrar, sino que trae consigo más agentes destructivos. Esa es la enfermedad. La enfermedad va a entrar en tu vida y te va a invadir en las emociones. Te va a traer pensamientos, te va a traer escenarios, te va a empezar a poner cosas en la mente que no son. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que está invadiendo tus emociones. Y ahora tus emociones están siendo gobernadas, están atadas por ese espíritu de temor, por ese espíritu de zozobra, por ese espíritu de ansiedad, por ese espíritu de depresión. Es una invasión, pero también es una perversión demoníaca en la obra perfecta y creativa de Dios. Quiero que hoy cierres tus ojos y digas conmigo: yo soy la obra perfecta
y creativa de Dios. Dilo nuevamente, pero ahora dilo creyendo que realmente lo eres. Di: yo soy la obra perfecta y creativa de Dios. Ya empezó la liberación. Di conmigo: yo soy la obra perfecta y creativa de Dios. Ahora levanta tus manitas y di conmigo: por lo tanto, toda enfermedad, todo espíritu que ha invadido y que ha pervertido mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi voluntad y mi espíritu, hoy lo echo fuera en el nombre de Jesús. Ahora respira profundo y expulsa el aire. En el nombre de Jesús, sé libre de todo tormento, de todo lo que te está azotando, de todo lo que te está oprimiendo, de todo lo que te está atando. En el nombre de Jesús, hoy lo echo fuera ahora. No tiene poder sobre tu vida ya más. No tiene poder sobre la obra perfecta y creativa de Dios. En el nombre de Jesús. Ponme atención en esto último. Existen 3 palabras que describen el concepto de sanidad. Primera palabra, iomai, significa sanar, curar, estar sano. Dice la palabra de Dios en Lucas 5:17: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esa es la palabra iomai, y significa sanar, significa curar, significa estar sano. Donde está la presencia de Dios, donde se predica la palabra de Dios, ¿sabe qué? Hay sanidad. Número 2, esa está buena, es la segunda palabra, es serapeu. Da origen a la palabra terapia, y cada vez que se usa en la escritura está conectada con la adoración. ¿Sabes que hay un poder en la adoración? ¿Sabes que cuando estás enfermo, sabes que cuando te sientes mal, si tú pones alabanza, si pones adoración, es una terapia? Dice la palabra de Dios que el rey Saúl era atormentado por un espíritu malo. No sabemos qué espíritu, pero pudiera ser un espíritu de ansiedad, pudiera ser un espíritu de depresión, pudiera ser un espíritu de muerte, de destrucción. Pero sabes, dice que cuando venía el joven David en presencia del rey Saúl y empezaba a adorar, ¿sabes qué es lo que pasaba? El espíritu inmundo se alejaba. Entonces también la palabra terapia está conectada ¿con qué? Con la adoración. Por eso es importante que usted aprenda a adorar a Dios. Y número 3, la palabra sozo. La idea de esta palabra es ser salvo por completo, totalmente sano, libre de toda enfermedad. Esta palabra se usa en la liberación de demonios, el perdón de pecado, la sanidad del cuerpo y la sanidad del alma, la prosperidad financiera, la protección, etcétera. Es la palabra sozo. Dice que los sanó a todos. ¿Qué incluye la obra de Jesucristo en la cruz? Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Sabes cuál es la palabra consumado es? Es la palabra teleo o tetelestai en griego. ¿Sabes? Esto es importante. La palabra consumado en griego es tileo y significa terminar, completar, ejecutar, concluir, descargar una deuda, pagar, satisfacer, acabar, consumar, cumplir. En otras palabras, ya no queda nada por pagar. El grito de Jesús fue un grito de victoria, no un grito de dolor. Él sabía que estaba terminando la obra en la cruz.
Fíjese muy bien, esta palabra se usa en diversas áreas. Tetelestai, en cuanto al servicio, es informar a su amo: he completado la obra que me fue encomendado. Jesús fue un siervo. Y cuando Jesús gritó Tileo, Tetelestai, Él estaba informando a su amo, a su padre, y estaba diciendo: la obra que me fue encomendada, la terminé por completo. Número 2. En términos sacerdotales, los sacerdotes examinaban a los animales en busca de defectos antes de sacrificarlos. Si el cordero era intachable, perfecto y aceptable, el sacerdote decía: tetelestai, es decir, es aceptado como un pago, es aceptado como una ofrenda. Cuando Jesús estaba diciendo, porque dice que Él es el sacerdote en presencia de Dios, Él estaba diciendo: estoy intachable, soy perfecto, soy aceptable para este sacrificio. ¿Sabes para qué se usaba la sangre de los corderos? Para la remisión de pecados. Pero no solamente la remisión de pecados fue en la cruz, sino que una redención total. Es decir, los pecados de la humanidad fueron completados, y por eso dice la palabra de Dios que un solo sacrificio pagó por todos los pecados de la humanidad, porque fue un sacrificio perfecto. Y número 3, eso está poderoso, porque también se usaba en el comercio esta palabra. Y decía, cuando alguien tenía una deuda y se saldaba, el acreedor escribía tetelestai en el certificado de deuda, lo que significaba que estaba pagado en su totalidad. En el derecho también se usaba esta palabra. Y cuando una persona había sido puesta en prisión y había cumplido una condena, el juez extendía una carta de libertad y sellaba y decía tetelestai. Él quedó libre de su deuda, él quedó libre de su condena. Sabes, el día de hoy, hermano, te invito a que te pongas de pie y que puedas entender que la obra ha sido terminada, que no tienes por qué estar cargando con una paga, con una deuda, que no tienes por qué estar cargando con una condena, que no tienes por qué estar habitando con una enfermedad, con un problema de salud que te está impidiendo avanzar. Es decir, la obra perfecta de la cruz es suficiente. ¿Cómo puedo ser libre de una enfermedad causada por demonios? Cierra tus ojos. Jesús, antes de expulsar a los demonios, introdujo al Espíritu Santo. Él nos dio su Espíritu primordialmente para lidiar con los demonios, convencer al mundo de pecado y de que Satanás ya ha sido juzgado y vencido. La razón por la cual Jesús nos envió al Espíritu Santo fue para darnos poder para destruir toda obra del enemigo. El Espíritu nos puede dar el discernimiento para descubrir la raíz y el poder con el cual expulsar a los demonios. Y sabes, dice la palabra de Dios: pero si yo, por el dedo de Dios o por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La enfermedad proviene de Satanás y no de Dios. Y sabes una cosa, Dios no ha cambiado. Te tengo una noticia: Él sanó ayer, sanará hoy y lo seguirá haciendo. Jesús vino a sanar, a liberar y a salvar, porque Él pagó por completo para que camináramos en salud total. Y por eso el día de hoy te invito a que levantes tus manos y que puedas recurrir a la obra perfecta de la cruz y que puedas decir: Señor,
En la cruz tú dijiste, consumado es. La obra fue terminada. Terminaste tu misión. La deuda fue pagada. No tengo por qué cargar con enfermedad en mi cuerpo. No tengo por qué ser atormentado por pensamientos malos, pensamientos erróneos. No tengo por qué estar atado a una esclavitud, a una amargura. No tengo por qué estar amargado. No tengo por qué estar atado a una ofensa, a una falta de perdón. Porque sé que a través de la cruz, Señor, fui hecho libre. Y hoy, Padre, tú introduces al Espíritu Santo para que complete la obra en la cruz. Levanta tus manos y viene un tiempo de adoración en el cual viene esa sanidad para tu alma, esa libertad para tu corazón, para que tu mente empiece a ser liberada de toda atadura, de todo espíritu que te ha estado estorbando, de todo espíritu que no te deja concentrarte en el futuro, de todo espíritu que te mantiene atado en el mismo ciclo, en el mismo rol.